El presidente del Senado está con nosotros esta noche, José Alberto González. ¿Qué dices, John? Raro, che. O sea, no me acostumbro todavía. Seguro, pero aprovecho la ocasión para felicitarte y desearte buena suerte en este nuevo cargo, gringo. Te agradezco muchísimo, John, muy amable y bueno, muy contento, muy feliz de volver a estar en estos espacios que uno extraña tanto, ¿verdad? ¿Extrañas el periodismo? Mucho, se extraña mucho. En fin, no hay que ponerse nostálgico, no vale la pena. Y no quiero ser mala sangre, pero como periodista, ¿qué opinarías de eso que acabas de decir? Bueno, que como tú bien has dicho, ¿no? Yo creo que la ley es para todos. Lo conozco muy bien al presidente y yo sé que él, enterado de los pormenores del episodio, evidentemente no tendría ningún tipo de contemplación para con nadie, ¿no? Entonces, mi valoración sería obviamente esa, ¿no? La de que todos tenemos que respetar la norma, independientemente de quiénes sean nuestros familiares o qué circunstancia ocupen nuestros familiares. Es decir, es una cuestión muy elemental. Esperemos que la cuestión se aclare, ¿no es cierto?, que se reparen los daños ocasionados a los periodistas y, bueno, pues todo vuelva a la normalidad. Es francamente una pena. No conozco bien los pormenores, no sé qué es lo que ha pasado, no conozco. He visto un poco las imágenes ahora que has mostrado tú también. Pero bueno, independientemente de eso, aquí en este país no hay jerarquías y el presidente lo ha demostrado más de una vez, ¿no? Me ha tocado verlo muy de cerca en determinadas circunstancias donde no interesaba nada, ni sus amigos, ni sus compañeros. Él exigía que se aplique la normativa independientemente de cualquier grado de parentesco o amistad o vinculación. En eso yo creo que no hay ninguna discusión. Jorge Ledesma hoy fue cambiado. Aquí decía el flamante ministro de Defensa, que estuvo hace minutos con nosotros, que a las 3 de la tarde más o menos lo llamaron. O sea, la cosa fue una decisión, pero de raíz, por lo que sucedió con el ahora exministro de Defensa. Sí. Bueno, estuve justamente en el momento en el que el presidente Evo esta noche ya prácticamente procedía a la posesión de Reymi Ferreira como nuevo ministro de Defensa. Y él allí argumentó y narró, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar la declaración in extenso del presidente, narró diferentes circunstancias familiares, personales, ¿no? Y él contó, por ejemplo, un episodio muy puntual de su propia familia, ¿no? Donde sus padres le habían inculcado a él que cuando se trataba de una enfermedad, cuando se trataba de una persona que había caído en desgracia o que tenía algún tipo de circunstancia difícil, había que ser solidario, independientemente de que sea tu familiar, sea tu amigo o tengas con él una buena relación o no. Narró otro episodio en su sindicato, ¿no? Que él había encontrado casualmente a un dirigente ahí en la puerta y él le había echado una mano, le había regalado unos pesos porque su esposa estaba en el hospital y le dijo, mira, toma este dinero, etc. Y después se enteró que había sido un hombre del ADN, un dirigente del ADN, ¿no? Y dice, mira, yo soy así, dice el presidente, y quiero que todos seamos así. Que no nos interese quién es o qué relación tenemos con esa persona o con ese grupo de personas. Cuando se trata de ser solidario no hay que medir, no hay que mirar, hay que ser solidario en ese momento, ¿no? Es un poco enmarcando cuál ha sido la posición de él, de ver la desgracia que están atravesando nuestros hermanos en Chile, allá en el norte, donde las inundaciones están provocando tantos problemas. Y el presidente tomó la decisión justamente de hacer un donativo, ¿verdad? Una cantidad importante de agua. Y él en otro momento de su discurso también manifestó que él no acepta ese tipo de iniciativas de vuelo propio, que cuando se trata de realizar este tipo de gestiones a nivel del gobierno, en representación del Estado boliviano con mucha mayor razón, no se permite ese tipo de iniciativas personales y de esa manera un poco se circunscribe esa decisión del ministro de Defensa de ir allá a hacer la entrega con un chaleco en el que decía el mar es boliviano, ¿verdad? Presidente, te voy a invitar a ver un segundito, por favor, esta fotografía. Claro, esta fotografía en pleno de la pantalla, si fuera posible, señor director, por favor. Ahí está Jorge Ledesma, el ex ministro de Defensa, con el chaleco. Exacto. ¿No? ¿Patriota o chaleco? Es un buen juego de palabras, ¿no? Porque, a ver, por ahí se puso el chaleco y sabe, yo tengo que mostrar, ¿no? Mira, John, yo creo que por la circunstancia que estamos atravesando, hay que ponerlo en un contexto grande que es nuestra demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿no? Es un tema tremendamente serio. Nos estamos jugando allí prácticamente todo, ¿verdad? Tenemos toda nuestra fe depositada allá.
Entonces yo creo que no fue feliz esta iniciativa de aparecer de pronto en Chile con esto, ¿no? Es decir, hasta un poco le quita seriedad al tema, ¿no? Es decir, como que uno está jugando con estas cosas y los bolivianos sabemos que no estamos jugando, estamos apostando muy fuerte por tener realmente una respuesta, esa respuesta que nunca en la historia, en estos 136 años de nuestro enclaustramiento la hemos tenido. Entonces, fue una iniciativa, eso es lo que se desprende de las palabras del presidente, fue una iniciativa del ministro. Yo no sé si fue el ministro al que se le ocurrió ir con ese chaleco o si alguien de su grupo de gente con la que trabajaba le dijo, póngase ese chaleco. Dicen que es un chaleco que Defensa Civil está utilizando, ¿no? Sí. No sé si es verdad eso. Sí, yo la verdad es que no conozco ese detalle, pero bueno, independientemente de eso, esto generó una enorme reacción. Y esta mañana mi primera lectura fue que me parecía que era un exceso, ¿no? Que los chilenos estaban soslayando el tema de la solidaridad, soslayando el tema de esta manifestación fraternal hacia nuestros hermanos de Chile en este momento tan desesperado, quedó relativizada por ese detalle. A mí en ese momento me pareció francamente un detalle. Posteriormente hubo una serie de reacciones, declaraciones, etcétera, en Chile que les provocó, lo sintieron esto como una agresión, como una provocación. Incluso lo escuché hoy al canciller y dijo, yo entiendo que de fondo está la solidaridad de los bolivianos, pero esto no está bien, etcétera. Entonces, yo creo que el presidente un poco sintonizando con eso y esencialmente evitando este tipo de iniciativas propias, ¿no? A veces cuando uno se lanza en ciertas cosas corre riesgos, ¿no? Tuvo que salir a pedir disculpas el presidente. Sí, evidentemente, y bueno, el presidente es un hombre hidalgo, él cuando ve que ha habido una falla, lo reconoce, si bien no ha sido él el que le ha dado la instrucción o él el que le ha dado el chaleco para que se lo ponga en Chile. El presidente asume, obviamente, el presidente es el presidente, bajo su mando está naturalmente el ministro de Defensa. Este ministro de Defensa ha tenido esta idea de ponerse un chaleco, ¿no es cierto?, en un momento en el que probablemente ese chaleco salía sobrando, no era quizás necesario. Pero bueno, en fin, es un episodio que yo creo que ya está zanjado, ¿no es cierto? Seguramente en Chile estarán ya más tranquilos y entendiendo que realmente no fue una provocación, no fue una decisión tomada por el presidente o parte de la estrategia de Bolivia, como en algún momento se sugirió de parte de algún político chileno, de que es para fortalecer nuestra demanda, nada que ver, es decir, es una cuestión lamentable que se enmarca en eso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos por un carril marchando nuestra demanda, eso no se toca, eso es absolutamente inamovible, y nosotros tenemos nuestra apuesta en nuestros abogados, en nuestra demanda, en la solidez de nuestra demanda ante la Corte. No vamos a entrar en estos juegos para tratar de sacar ventaja sobre Chile, ¿no? José Alberto González, el presidente del Senado, está con nosotros esta noche. Pasamos la página, hablamos del tema de elecciones. El presidente dice que uno es la imposición de candidatos, mala elección de candidatos, y si se comprueba los actos de corrupción sería un voto castigo del pueblo. Analiza así lo que muchos llaman una derrota del MAS en estas elecciones. Bueno, una derrota en algunas ciudades, en algunos municipios, ¿no? Cuando uno dice una derrota del MAS, daría la impresión de que el MAS ha perdido, y el MAS en realidad no ha perdido. Te pones a ver bien, revisando las cifras, ahora que ya nos vamos acercando de a poquito a los resultados finales en muchos municipios. Fíjate que de 339 municipios que hay en Bolivia, aproximadamente cerca de 300 están controlados por el movimiento al socialismo. ¿Con alcaldes o con posiciones de consejo? Con alcaldes, estamos hablando de alcaldes. En eso que hoy llaman la oposición, que yo sigo creyendo que no es una oposición, sino son muchas oposiciones, en ese contexto se están quedando más o menos unos entre 40 y 45 municipios aproximadamente. Si fíjate el caso de La Paz, por ejemplo, ¿no? Que Solvó ahora parece como la gran revelación, como la gran sorpresa, y en realidad han ganado 2 o 3 municipios de La Paz, ¿no? El movimiento al socialismo sigue controlando la grandísima mayoría de los municipios, no solamente en La Paz, sino en todo el país. Ha habido un crecimiento, excepto en el caso de Oruro, donde ha habido un ligero retroceso, donde antes se tenían, entiendo, 4 o 5 alcaldías en poder de la oposición, ahora creo que son 6 o 7, ¿no? Pero en el resto del país el crecimiento ha sido extraordinario, sostenido, ¿no? Parece mentira, porque nosotros vivimos en un microclima aquí en La Paz y decimos, claro, han perdido el Alto, han perdido la ciudad de La Paz, se perdió la gobernación, pero fíjate que Bolivia no descansa solamente en esos 3 lugares. Pero son 3 lugares importantísimos en el país. Sin duda, como lo son otros, ¿no? Como lo es, qué sé yo, como lo es Sucre, por ejemplo, como lo es Riberalta,
como lo es qué sé, cualquier otra quizás ciudad. no utilizaría el término importante, porque todos son importantes al final, pero quizás fuerte sea el término correcto para utilizar. Según los analistas dicen, no es lo mismo ganar una alcaldía allá que ganar una alcaldía de La Paz, por ejemplo, o del Alto. De acuerdo. Claro, eso es obviamente es una lectura, obviamente, pero lo que queda claro es que, mira, independientemente de cualquier análisis del microclima que nosotros tengamos acá en La Paz, de sentir que realmente ha habido una derrota y todo lo simbólico y lo que se quiera ver, el hecho real es que el MAS definitivamente sigue siendo la fuerza más importante de Bolivia. Fíjate el caso, por ejemplo, tomo el caso emblemático para mí de Cobija, ¿no? Fíjate, Ana Lucía Reis, candidata del MAS, ella solita. Gati Ribeiro tiene, creo, 7 u 8 aliados, ¿no? Si tienen que juntar 7 u 8 para incluso terminar cabeza a cabeza, porque fue cuestión de 1000 votos, entiendo, la diferencia que obtuvo finalmente Gati Ribeiro sobre la señora Ana Lucía Reis. Entonces, claro, ahora quiero verlo a Gati gobernando, ¿no? Distribuyendo ese pequeño gobierno municipal de Cobija, esa pequeña torta entre tantos comensales. Le deseo suerte a Gati, pero sin duda que no la va a tener fácil. Oruro con Bazán, por ejemplo, que son todos los ejemplos terribles. Claro, pero ahí te digo, por eso es complicado hablar y decir la oposición. Yo he estado viendo mucho los medios internacionales ahora, John, y dicen, la oposición lo noquea a Evo Morales, ¿no? Entonces cada uno dice, ¿qué oposición? ¿De qué oposición están hablando? ¿No? Es decir, están tratando de hacer como que hubiese solo una fuerza en nuestro país. Sabemos perfectamente que eso no es así. Sabemos que se ha tratado de liderazgos casi de carácter caudillista, ¿verdad? Los que se han generado. Oliva en Tarija, Revilla acá, Chapetón en el Alto, Leyes en Cochabamba, ¿no? Bueno, lo de Santa Cruz es otro análisis, digamos, ese es un bastión fuerte de la oposición, de eso no quepa ninguna duda. Pero en el resto del país, fíjate que son eso, son experiencias absolutamente dispares, inclusive, yo te diría. Eso de tratar de hacer creer a la gente que hay una oposición, que se está articulando, para nada. Es decir, yo ayer hacía una figura y decía, esta oposición o esta fuerza que se plantea como oposición es un Frankenstein, ¿no? Es decir, es un monstruo que tiene pedazos de uno, pedazos del otro, y que poco por la fuerza están tratando de hacerlo vivir, ¿no es cierto? Hoy día jugamos un poco con algunos compañeros de decir, bueno, qué parte es cada cual, ¿no es cierto? Y bueno, decíamos, ¿qué tiene que ver, digamos, en ese Frankenstein, por ejemplo, un Rodrigo Paz con, qué sé yo, con un Percy Fernández, por ejemplo, con una Soledad Chapetón o un señor Leyes, es decir, tú los ves a todos ellos juntos en una sola alianza, en un solo frente. Yo la verdad es que no los encuentro, ¿no? Entonces, hablar de una sola oposición creo que es absolutamente ocioso. Se trata de figuras que se han destacado en su lugar. El otro día lo veía Doria Medina ahí sumándose al carro de la victoria de Chapetón, como haciendo creer a la gente que la gente en el Alto ha votado por Doria Medina. Es decir, por favor, es decir, uno que conoce un poquito el Alto sabe que la gente no vota por Doria Medina, la gente ha votado por Chapetón. Antes de que nos cambien de canal, porque estos análisis son necesarios por el tema de la coyuntura. ¿Le aburren a la gente, dices tú? No tanto así. Porque yo creo, y esta es una invitación a que le ponga volumen al televisor, que la cosa necesaria está en, no yo gané, yo perdí, pero yo tengo la alcaldía, pero yo tengo más concejales que vos, o más asamblea, o sea, te voy a hacer la vida difícil, porque ese es el mensaje que se lanzan cuando están haciendo estas comparaciones, sino una especie donde la gente cante victoria por el desarrollo de su región. Exacto. Y ahí quizás una de las preguntas que más ha sonado estas últimas jornadas fue la locución del presidente, ¿no? Con la oposición no voy a trabajar, que después explica que hay también opositores que le hacen la vida difícil al presidente. Y quizás todos quisiéramos cambiar victoria. Conociéndote, José Alberto González, como un tipo muy sensible, ¿cómo crees que se debe trabajar? Más allá de yo tengo tantos concejales, más allá de yo ganado, tú no has ganado, es decir, para adelante. Sí, no, de acuerdo, entiendo la pregunta. Simplemente mi afán de decir que el MAS tiene esta fuerza y sigue constituyéndose en la principal fuerza política del país, no era así para decir que nosotros los vamos a complicar o les vamos a hacer la vida difícil, no, para nada, simplemente era una explicación para que la gente no crea que realmente, porque hemos perdido en La Paz y en el Alto, ahora el MAS está de capa caída o está en retirada, en absoluto. Es decir, el MAS definitivamente sigue siendo el país, el partido más fuerte de Bolivia y el presidente Evo obviamente el líder más fuerte. Es un tema que está además fuera de discusión porque ya pasaron las elecciones nacionales. Estas son elecciones subnacionales donde la gente elige a su candidato, al hombre que le va a resolver sus problemas más cotidianos.
En el escenario que se configure a partir de esta nueva elección, ya con los alcaldes elegidos, definidos los consejos municipales, las asambleas y los gobernadores, yo creo básicamente que el ánimo de nuestras autoridades electas va a ser esencialmente el de aplicar a rajatabla la norma. Es decir, cuando uno ingresa en un consejo municipal o en una asamblea departamental, sabe bien que su principal rol fundamental es el de fiscalización, además obviamente de legislación, de elaborar leyes ya sean municipales o departamentales, pues además está el tema de la fiscalización. Yo creo que esa tiene que ser necesariamente una de las tareas que cumpla nuestra gente, y eso para beneficio de los vecinos. Esto no va a beneficio de un partido político ni de un líder. Entonces yo creo que en tanto y en cuanto nuestros concejales, futuros asambleístas cumplan esos dos momentos fundamentales de su trabajo, ¿verdad? El tema de fiscalización por un lado y el tema de legislación por el otro, yo creo que van a hacer un trabajo constructivo, un trabajo positivo. Esperemos que sea así, que no hayan otro tipo de escenarios, ¿no es cierto? Y vamos a ser propositivos, ¿no es cierto?, en lo posible para tratar de, insisto, que el mayor beneficiado de todo esto sea el vecino, sea el ciudadano. Ese es el propósito, ese es el objetivo. Nosotros hemos criticado mucho cuando hemos visto que la oposición lo único que ha hecho es trabar, entorpecer, trancar, no proponer. No todos. Sí, mira, seguramente habrán excepciones, pero la norma ha sido esa, ¿no? Que lamentablemente la oposición ha tenido un rol más bien de carácter destructivo, ¿no es cierto? Siempre se han opuesto, nunca nos han podido acompañar. Es soltar egos, soberbias, soltar cuerdas bien ajustadas y empezar a trabajar juntos. Ojalá fuera eso, John. Eso dice la gente. Eso dice la gente. ¿Qué opinas tú, gringo? Dice, no, muy soberbios. Muy soberbio uno, muy soberbio el otro. Se cree Dios, no se cree Dios. Ojalá que esto sirva para estabilizar un poquito el tema del poder y que todos trabajen juntos. ¿Qué opinas, gringo? Sí, ojalá pueda ser así. En todo caso, el tema es que cuando tú hablas de política y hablas de función pública, a ratos esos mensajes suenan así un poco como que... ¿Soñadores? Muy ingenuos, sí, ingenuos, así un poco, ¿no? Pero en realidad, mira, yo el otro día hice una crudísima descripción a partir de un diálogo que tuve con un senador de la oposición, donde él me decía claramente, o sea, mi trabajo es fregarte, tu trabajo es sacarlo adelante al gobierno, y mi trabajo es fregarte, o sea, impedir que al gobierno le vaya bien, impedir que al Evo le vaya bien. Es una pena, pero es así. Desgraciadamente la práctica política en nuestro país es así. Es decir, si yo siento que tú como político vas a crecer y me vas a hacer sombra a mí, yo voy a hacer todo lo posible para que tú no crezcas. Y los vecinos y los ciudadanos, ¿dónde están? Tú dirás. Bueno, esa es la verdad. Así lamentablemente se manejan las cuestiones en política. Esperemos que podamos superar eso. Esperemos que los que hoy podrían pasar de ingenuos sean personas a las que la actividad política, el quehacer político en nuestro país finalmente le dé la razón y diga, la única forma de verdad de poder avanzar en nuestro país es aliados, juntos, ¿no es cierto? Es decir, yo el otro día veía algunas declaraciones de candidatos, terminó la campaña, ya basta, paremos. Ahora es cuestión de que cada uno desde su espacio, los que lograron alcaldías, los que lograron consejos o asambleas, pues desde esos escenarios poder trabajar pensando en la gente, pensando en el país, ¿no? Gracias. Quisiera ser también ingenuo, ¿no? Quisiera sumarme a ese ejército de los ingenuos, porque creo que ese es el camino, pero lamentablemente a veces las prácticas determinan otro tipo de escenarios, ¿no? José Alberto González, presidente del Senado, gracias. No, a ti más bien, John, una alegría. Te dejo libre para que vayas a dormir, pues, me imagino la agenda, ¿eh? Sí, la rutina es bastante intensa. Te agradezco muchísimo, déjame darle un cariño grande a toda la gente, a todos los amigos, amigas que nos están viendo, un abrazo muy fuerte y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutitos aquí con John. Muchísimas gracias.